nosotros. Amen. Amén. Amen. Normally here at Calvary Chapel of Paz, we go through a book of the Bible, chapter by chapter, verse by verse. Normalmente aquí en Capilla Calvario La Paz estudiamos la Biblia yendo de libro en libro, capítulo a capítulo. But the current time right here, we're doing a special series on doctrine, or the things that we believe as Christians. Pero en esta ocasión estamos teniendo una serie donde estamos hablando de doctrina bíblica o qué es lo que creemos como iglesia. And this week, we're going to be talking about salvation and what salvation is and what it means. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la salvación, lo que creemos de la salvación, lo que es, lo que significa. One of the issues when it comes to a theme like salvation is there's oftentimes two different types of people. Y algo que pasa muy a menudo cuando hablamos de un tema como la salvación es que hay dos tipos de personas. One type of person is the one that has become very, very familiar with this word, with the concept. They've heard about it all their lives, and it's kind of lost its power. Y el primer tipo de personas son las personas que han escuchado mucho el concepto de la salvación, están muy familiarizados y lo oyen muy a menudo en sus vidas. We know that there are people here in our city that come to our city from all over the world to see some of the beautiful beaches and the beautiful area that we have around here in Baja California Sur. Y por ejemplo, hay muchas personas que vienen de todas partes de la República, de otros países, para ver lo que hay aquí en La Paz, todas las cosas hermosas que hay en La Paz. But sometimes we've become so familiar with it, it's just kind of become the second nature that we've always got it around us, that we don't even recognize the beauty that we live in. Pero a veces los que son locales se familiarizan tanto con lo que hay aquí que dejan ha perdido ese asombro o esa belleza de este lugar en donde estamos. And so sometimes the amazing becomes common to us. Y lo que sucede es que aquello que es asombroso suele resultar algo ya común para nosotros. And that can happen oftentimes when we're in the faith for a while, when we're walking with Jesus for a while. The amazing idea of salvation becomes common. Y eso también puede suceder en la vida de una persona que ha caminado mucho tiempo en la fe, ha escuchado mucho acerca de esto, que esto que es tan maravilloso como la salvación se vuelve algo común. The other side of it are people where it's not really familiar enough. They don't really know what it even means, this word salvation. Y el otro tipo de personas son aquellas personas que no están familiarizados con el concepto de la salvación o realmente no saben qué significa en su totalidad. And so maybe that's you here today. Maybe you kind of have an idea what it is. Maybe you've heard the word before, but you don't know the depth of it or the beauty of it or what it really means and what it should mean to you. Y a lo mejor tú te encuentras aquí el día de hoy, no sabes realmente lo que significa por completo, qué es lo que implica la salvación, de qué se compone. And so our goal for today is that no matter which of those two you are, if you're somebody else even, that you would be amazed at what God is doing in our world, and that would cause us to act accordingly according to what He's doing. Así que nuestra meta el día de hoy es que al final del día tú puedas, no importa qué tipo de persona seas, si la primera o la segunda, puedas asombrarte con la obra de Dios y lo que Él está haciendo actualmente. Okay, so the question comes up, why is this topic important? Why do we need to talk about salvation? Ahora viene esta pregunta, ¿por qué es importante este tema de la salvación? ¿Por qué es importante hablar de la salvación? Well, if you've been with us for the last few weeks that we've been going through talking about the things we believe, we've talked a lot about this. Y si has estado las últimas semanas con nosotros, donde hemos hablado qué es lo que creemos, lo hemos mencionado pues muchas veces. We talked about the fact that God created mankind and wants a relationship with us. Hemos hablado de que Dios creó a la humanidad y quiere tener una relación con nosotros. But what happened is that sin or disobedience got in the way. And that's kept us from having a real relationship with Him. Pero lo que ha sucedido es que el pecado nos ha impedido tener una relación con Dios. Es lo que se interpone entre Dios y nosotros. And so the way that we were supposed to be, the people we're supposed to be, the society we're supposed to be, doesn't exist because of our sin and because of our separation from God. Así que esa persona que deberíamos de ser o que Dios nos quiso crear, esa sociedad que deberíamos de ser con ese diseño original, no lo estamos siendo debido al pecado que hay en nosotros. And the reality is that what God told Adam and Eve is that if they sinned, that they would die.
Y lo que Dios le dijo a Adán y Eva es que si ellos pecaban, desobedecían, iban a morir. And so they did. They disobeyed God, and then death happened. Así que ellos desobedecieron a Dios y lo que vino a raíz de esto es que la muerte vino a tomar lugar. Now, if we know the story, we know that they didn't die right away. Y sabemos que no murieron de forma inmediata, But they were separated from God right away. The way that their relationship was with God completely changed. pero sí fueron separados de Dios inmediatamente. Su relación fue afectada debido a esto. And so that's a really important part about death. When we talk about death, we're talking about separation. Y este es un concepto muy importante dentro de la muerte. Cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de separación. When a person dies, their spirit or their soul is separated from their body. Cuando una persona muere, su alma, su espíritu es separada de su cuerpo. That's death. That's what happens at death. Eso es lo que sucede en la muerte. And a spiritual death happens when our spirit or ourselves are separated from God, the one who created us. Y la muerte espiritual es cuando nosotros somos separados de Dios. Okay, so if that is the case, if there's this separation, why is there a separation? What happened? How did we get here? Ahora, ¿por qué es que sucede esta separación de Dios? ¿Cómo es que llegamos a estar en ese lugar? And the Bible tells us that the problem is sin. La Biblia nos dice que el problema es el pecado. And if we remember the other weeks, if you hear the other weeks, we found out that the Bible is God's word. It says it's God's word. It talks about itself being God's word. And so we go to it to find out what it says about sin and salvation. Así que como hablamos en semanas anteriores, las escrituras, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si queremos encontrar respuestas respecto a este tema, es en la palabra de Dios donde podemos encontrar lo que necesitamos para saber. So we need to ask the Bible, what does it say about sin? What is sin? Así que tenemos que preguntar y encontrar en la Biblia qué es lo que la Biblia dice acerca de qué es el pecado. And I just want to remind you all here that on Saturdays, we're going to be looking at this topic much more in depth on Saturday afternoons here at the church. Y también quiero hacerles un anuncio, una invitación, que los sábados estamos teniendo unas clases de Instituto Bíblico donde estamos llevando estos temas más a detalle. And so we can't get into everything today in this small sermon. You're going to have a chance to get more into it on Saturday. Even if you're not part of the class regularly, you can come out to this class if you want. Así que pues los temas que estamos tratando son temas muy complejos, profundos, donde no tenemos el tiempo para hablarlo todo en una prédica, pero están todos invitados para venir de oyentes los sábados a las 3:30 de la tarde para escuchar más al respecto. Okay, so 3 different aspects of sin we're going to look at. Así que vamos a ver el del día de hoy 3 aspectos que están involucrados en el pecado. One is stuff that we do that we shouldn't do. El primer aspecto es cosas que Stuff that we do that we shouldn't do. cosas que estamos haciendo que no deberíamos de estar haciendo. Most of us, if you've been anywhere near a church at any point in time in your life, know something about the 10 Commandments. Todos los que estamos aquí sabemos o hemos oído por lo menos acerca de los 10 mandamientos. And so the 10 Commandments tell us of things that we should not do. Los 10 mandamientos nos dicen cosas que no deberíamos de hacer. We should not steal. Por ejemplo, no robarás. And so if we steal, then we are sinning. We're going against God's commandment. Por lo tanto, si robamos, estamos yendo en contra de los mandatos de Dios. And so that's something that we do. We do things we should not do. Y eso me refiero con el primer aspecto, hacer lo que no deberíamos de hacer. And so that's sin, and God calls that sin, and that separates us from our relationship with Him. Y eso se llama pecado y es lo que nos separa de estar en una relación con Dios. Another aspect of sin that we don't talk about very often. Otro aspecto del pecado del cual no hablamos muy a menudo. It's good stuff that we should do, but we don't do it. Es lo bueno que debemos de hacer, pero no lo hacemos. One of the ideas is where we're going to go do the dump ministry. This is a good thing that we should do, and so we're going to go do it. Un ejemplo es ahora que vamos a ir a hacer este alcance al relleno sanitario, pues es algo bueno que debemos de estar haciendo y pues lo hacemos. And so if you know there's something good you should be doing and you don't participate in it, that could be sin to you. Así que si a ti se te presentan oportunidades para hacer lo bueno y no lo haces, eso también la Biblia le llama que es pecado. And so that's 2 aspects of sin. Y esos son 2 aspectos del pecado.
Another aspect of sin are what we would call religious sins. Otro aspecto del pecado es aquello que llamamos los pecados religiosos. If you look through the Old Testament, a lot of the sins, a lot of the things God was saying against the Israelite people was that they're involved in religious sins. Si tú ves por todo el Antiguo Testamento, varios de los pecados por los cuales se era juzgado el pueblo de Israel era debido a los pecados religiosos, They were very religious people. porque eran personas muy religiosas. They had their sacrificial system. They had all the things they were supposed to do to make themselves acceptable before God. Porque tenían todo un sistema de sacrificios, muchos rituales, cosas que debían de hacer para ser aceptos delante de Dios. But oftentimes they were just play acting. It wasn't anything that was real in their hearts. Pero la mayoría de las veces solamente estaban fingiendo, no lo estaban haciendo como demostración de lo que había en su corazón. And so those are religious sins. When we're just kind of doing church because we feel we should do church, but it's not really doing anything in our hearts. We're not listening, we're not obeying, we're not really walking with Jesus. Así que esos son los pecados religiosos, ¿no? Es como venir a la iglesia, pero solamente por venir, no estar interesado en lo que escuchamos, en respuesta a lo que escuchamos. Todos estos actos son actos religiosos. Another religious sin could be thinking that we are good enough before God and we don't really need God. Otro aspecto de los pecados religiosos es que podemos llegar a pensar que somos lo suficientemente buenos para necesitar a Dios, así que ya no necesitamos a Dios. And that's when we kind of make lists of these are the things I do, these are the things I don't do. I think I'm pretty good. I think I'm good on my own. I don't really need God to be a better person. Y es donde empezamos a autoexaminarnos basados en estas son las cosas buenas que hago, yo no hago esto, entonces pues soy alguien bueno y no necesito de Dios. And so what happens with sin? What's the ramifications of sin? ¿Y qué pasa con el pecado? ¿Cuáles son las ramificaciones del pecado? I think if we're honest with ourselves and we take a look at these three areas, Si realmente somos honestos con nosotros mismos y consideramos estos aspectos que vimos, we could probably see ourselves on at least one of these areas and maybe all three of them. probablemente podemos vernos que estamos involucrados en alguno de estos tres aspectos del pecado o a lo mejor en los tres. And so we find ourselves in sin. We have sinned. Así que nos encontramos en pecado. And so what do we do with that? What happens? What are the ramifications? What are the payments for that? Ahora, ¿y cuáles son las ramificaciones del pecado? ¿Cuál es el costo, el pago de estos pecados? The scripture tells us that the payment for sin or the wages for sin is death. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. The payment of sin is death. La paga del pecado es la muerte. And so for everybody that sins, the only way they can pay for that or the wages they're going to get for that work is that we're going to die. Así que para que alguien pueda pagar por sus pecados, lo que necesita es pagarlos con su muerte. And that death is that separation of our soul from our body, but also separation of ourselves from God for eternity. Y esa muerte es la separación de nuestra alma, de nuestro cuerpo, pero también ese tipo de separación es la separación eterna de Dios y nosotros. And so there's an eternal ramification for sin. Así que esta es una ramificación o una consecuencia eterna del pecado. But there's also ramifications for sin here on earth right now with what we're doing on a daily basis. Pero también hay consecuencias por el pecado el día de hoy, aquí y ahora en esa tierra. We talked a little bit about it in other weeks. We talked about the reason that God has us here on this earth. Y lo hablamos un poquito en otras semanas de la razón por la cual Dios nos puso aquí, nos creó aquí en esta tierra. He's given us a reason, he's given us a purpose for being in this earth. We're to be his representatives here on earth. Él nos ha dado propósitos por el cual estar aquí en la tierra. Uno de ellos es ser representantes de Dios aquí en la tierra. But the only way I can be a representative of somebody is if I know them, if I'm in a relationship with them. Pero la única forma de ser representantes de alguien es si lo conozco, si conozco a esa persona. If I don't know you, I don't have a relationship with you, how can I represent you? Si no te conozco, si no tengo una relación contigo, ¿cómo es que puedo representarte? If I try to do that, I'll be faking it because I don't even know what you want to say. I don't know what you want to do. I'm just going to talk on my own. Si no te conozco y trato de representarte, solamente voy a estar mintiendo, fingiendo, porque realmente no sé quién eres, cómo eres. Okay, so that's our reason for being here. That's why we're here. Y esa es una de las razones por la cual estamos aquí. So one way that people have said it is that we're here to know God and then to make him known to others. Una forma de decirlo es que estamos aquí para conocer a Dios y darlo a conocer. Okay, so that's the reason for being here. And so if we are in sin,
means we're separated from God. Y si estamos en pecado, significa que estamos separados de Dios. What that means for here and now is that we're going to live a life that doesn't have any purpose, it doesn't have any meaning, and it's not being lived out for the reason that we were given life to live. Y el estar separados de Dios lo que va a significar es que vamos a vivir una vida sin propósito, sin ningún significado ni sentido, el hecho de estar sin Dios. So two ramifications of the sin. One, living our life without our Creator and without purpose. Así que dos consecuencias del pecado una es vivir una vida separados de Dios aquí en esta tierra sin ningún propósito. And also living our life separated from God forever in eternity. And so being separated from God forever in eternity. Y también el vivir una eternidad separados de Dios. And what the scriptures tell us then is that being separated is that God sends those souls that are separated from Him to a place called hell. Y la idea de estar separados de Dios por una eternidad es lo que la Biblia llamamos como infierno, que es a donde Dios envía a todas aquellas personas que no tienen una relación con él. And so it's that ramification. It's great. It's a huge ramification. Y esta es una consecuencia muy grave. And so we need to be saved from both of those things. Y la realidad es que necesitamos ser salvos de estas dos consecuencias. We need to be saved from the ramifications of our sin, the consequences of our sin. Necesitamos ser salvos de las consecuencias de nuestro pecado. And that's what salvation is. That's what we're going to be talking about today. Y eso es lo que es la salvación y lo que vamos a hablar el día de hoy. Now, there is a problem between us and God today, and that problem is sin. Ahora, el día de hoy hay un problema entre Dios y nosotros, y ese problema se llama pecado. And that makes us not have a personal relationship with Him, not know Him, we can't follow Him, we can't obey Him. Y el pecado hace que no podamos tener una relación personal con Dios, que no podamos seguirle y que no podamos obedecerle. And so what God has done is He's provided a way for us to be reconciled, for the relationship to be made right again. Y lo que Dios ha hecho es que ha proveído una forma de reconciliarnos con él. I don't know if you've ever had a broken relationship in your family or with some very good friends of yours. No sé si alguna vez has pasado por una situación de tener una relación rota con algún familiar o con un amigo. But those can be very, very difficult. Pero esas relaciones pueden ser muy, muy And difíciles. sometimes it lasts for a long time, this brokenness. Y a veces esta ruptura puede durar por mucho tiempo. And you need some help in order to make the relationship get back together. Y necesitamos ayuda para volver a reconciliar esta relación. And sometimes our pride keeps us from being reconciled to one another. Y el orgullo nos impide reconciliarnos unos con otros. Or sometimes just simply being unwilling to admit that we've done wrong can keep us from getting back together. Y también el hecho de no admitir que me he equivocado también es un obstáculo. If you've done something to your friend or your neighbor or your family member, if you've done something to them, Si tú le has hecho algo a algún familiar, a algún miembro de tu familia, and you want to be reconciled, y quieres reconciliarte, and all you do is you just go back and start talking to them like nothing ever happened. y lo único que haces es ir y tratar de hablar a la otra persona como si nada hubiera sucedido, That thing you did is still going to be there. Eso que tú hiciste todavía va a estar ahí. It's got to be dealt with. We got to do something with that thing you did. Necesitamos tratar eso que pasó ahí. Okay, so we have this broken relationship with our Creator, with our Heavenly Father. Y de igual forma tenemos esta relación rota con nuestro Creador. And so something needs to be done to fix that, to get rid of that sin. Así que algo debe de suceder para solucionar, reconciliar eso que ha sido roto. And we can't do it ourselves. There's nothing we can do. Y no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. No hay nada que nosotros podamos hacer para reconciliarlo. Because the wages, the payment for that sin is death. The only thing we can do is die, and then we're separated from Him forever. Porque la paga del pecado es la muerte. Lo único que podemos hacer es morir y de esa forma pagarlo con una separación eterna. And so God, because He so much wanted a relationship with His creation, Pero Dios, debido a que tiene este anhelo de tener una relación personal con su creación, decided to start out the reconciliation process Himself. He put it into play. decidió comenzar él mismo este proceso de la reconciliación con nosotros
tomando él la iniciativa. And so then while we were still sinners, while we were still foreigners, or we were still angry with God, Cuando nosotros todavía éramos pecadores, cuando aún estábamos siendo enemigos de Dios, then he started the process and he took the initiative to send his son Jesus Christ for us. Dios mismo tomó la iniciativa de enviar a su Hijo Jesucristo. And because somebody needed to die, Y debido a que alguien tenía que morir, he sent his son Jesus Christ so Jesus could die on the cross in our place. envió a su Hijo Jesucristo para que Él fuera el pago con su muerte por nuestros pecados. Because nobody else could do it. Nobody else could die for us. Porque nadie podía morir por nosotros. And Oliver may look really holy to you guys, A lo mejor Oliver se ve muy santo ante sus ojos, but you just got to talk to his wife and she'll let you know he's a sinner too. pero si tú hablas con su esposa te vas a dar cuenta que él también es un pecador como tú. So he can't die for us. He's not holy enough to do it. Así que Oliver no puede morir por nosotros, no es lo suficientemente santo. He has to pay for his own sins. Porque Oliver tiene que pagar por sus propios I have to pecados. pay for my sin. Yo tengo que pagar por mis propios pecados. The only one that can pay for somebody else's sins is somebody who doesn't have any of their own. La única persona que podría pagar por los pecados de alguien más es alguien que no tenga pecados propios. And so God himself, in the form of Jesus Christ, came down and lived a perfect life without sin. Así que Dios mismo, en forma de hombre, en la forma de Jesucristo, su Hijo, vino a vivir una vida perfecta aquí en la tierra sin cometer pecado. And so he had no sins of his own to pay for. Y no cometió ningún pecado por el cual él tenía que pagar. And so then he offered himself up as a sacrifice. Y debido a esto, él se ofreció a sí mismo como un sacrificio. And so that anybody that's going to believe in him will not perish, but will have life that lasts forever. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. So what happens in the salvation process? What happens to us? What happens in this relationship? Así que entonces, ¿qué pasa con este proceso de la salvación? ¿Qué pasa en la salvación? Salvation basically has three different sides to it. La salvación, hay tres aspectos que podemos ver de ella. The first side is that we're saved from the penalty of our sins. O perspectiva. La primera perspectiva de la salvación es que somos salvos de las The penalty of our sin. de las consecuencias del pecado. Remember, the wages of sin is death. Recuerda, la paga del pecado es muerte. And so Jesus dies. Así que Jesucristo muere. He's our substitute. Él es nuestro sustituto. And then we are now saved from that penalty of sin. Y ahora ya somos salvos de esa paga del pecado. We no longer need to die for our sins because Jesus already died for us. Ya no necesitamos morir por nuestros propios pecados porque Jesucristo ya murió por ellos. And what that calls, the Bible calls that as being justified or being made right before God. Y la Biblia llama a esto ser justificado. And that means that we've been made right before God, and now God the Father no longer sees us in our sin. He sees Jesus in his righteousness in our place. Y lo que significa ser justificado es que ahora estamos en una correcta relación con Dios, estamos en paz con Dios y ahora Dios ya no ve nuestros pecados, sino ve la justicia de Cristo en nosotros. Let's take a look at 1 Corinthians 6:11. Vamos a ver 1 de Corintios capítulo 6 versículo 11. This is kind of telling about what happens when somebody was saved. Esto nos dice qué es lo que sucede cuando alguien es It salvo. says, "But you were washed and you were sanctified and you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God." Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. And so we've been justified, we've been made right in God's sight. Así que hemos sido justificados, hemos hecho la paz con Dios. Not only were we made right, not only does God now see Jesus in us instead of us, No solamente hemos hecho la paz con Dios, no solamente ahora Dios ve a Jesucristo en lugar de nosotros, but he also gave us his Holy Spirit. sino que además
a raíz de la salvación nos da su Espíritu Santo. And he gives us a spirit for a couple of reasons. Y nos da su Espíritu por algunas razones. One of the reasons is that we would be made children of God. Una de las razones es para que podamos ser llamados hijos de Dios. We now have God's Spirit living within us. We're part of his family. Porque ahora si tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, significa que somos parte de la familia. And so Dios. because we're part of his family, we're called adopted children. We're there part of his family, his adopted children. Y debido a que somos parte de la familia de Dios, somos llamados sus hijos, somos adoptados por Él. Not only that, the scriptures say that we've been sealed with the Holy Spirit. Y no solo eso, sino que además las Escrituras nos dicen que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. And so it means that that the Spirit is a deposit that's been made to guarantee that we're going to be able to make it to heaven. Y lo que significa eso es que también el Espíritu Santo es ese depósito, esa garantía que asegura que vamos a estar en el cielo con Dios. Okay, if you're going to go rent a home or rent a building somewhere, Por ejemplo, si tú vas a rentar un lugar para vivir o a rentar un lugar, then you're going to give a deposit. You're going to give part of the money down so that they know that you actually want to rent this place. para comenzar a rentarlo tienes que dar un anticipo, un depósito para asegurar que vas a adquirir este lugar. If you're going to go buy something or you're going to go get your car fixed at a mechanic, Si tú llevas tu carro a arreglar a un mecánico, you give him half the money ahead of time to be kind of a guarantee that you're actually going to pay him for it and that you're going to come back for the car. tú le dejas la mitad del costo de la compostura como garantía y la otra mitad se la das hasta que ya lo compone. It's a guarantee that the finished work is going to get done and you're going to pay for it. Pero ese depósito es la garantía que pues se va a tener ese servicio. Okay, here's what happens with the Spirit of God, though. This is different. Ahora, es lo que sucede con el Espíritu de Dios, que es diferente. He doesn't give us half the Spirit now. Dios no nos da la mitad del Espíritu ahorita. And says, all right, if you make it till the end, I'll give you the other half. Y no nos dice, y si logras llegar al final bien, te voy a dar la otra mitad. He doesn't do that. He starts off with the whole thing. Él no hace eso. Él desde el inicio nos da su Espíritu completo. All of the Spirit that can be given is given to us at the point that we are saved. Todo su Espíritu es dado a nosotros hasta el punto que llegamos a ser So salvos. that's a guarantee that he's going to finish off his work, a guarantee that he's going to bring us to heaven. Su Espíritu es esa garantía que vamos a estar con Él por la eternidad. Because it doesn't depend upon us to make our way to heaven. Así que no depende de nosotros el llegar al cielo. It depends upon him. It depends upon what he's done for us. Depende de lo que Dios haga, de lo que Él ya ha hecho por nosotros. We've already been made right. He already sees Jesus in us. Él ya nos ha justificado, Él ya ve a Jesucristo en nosotros. But what about our sins? What about the things we keep on doing? What about the problems we keep on having? Pero ¿qué hay acerca de nuestros pecados actuales? ¿Qué hay acerca de esos pecados que seguimos cometiendo? That's a good question because we don't all stop sinning the moment we become Christians, do we? Y es una buena pregunta porque no dejamos de pecar en el momento que somos cristianos, que recibimos a Cristo. No, because there's another aspect of salvation. ¿Por qué? Porque hay otra perspectiva, otro aspecto de la salvación. We've already been saved from the penalty of sins. El primero fue que hemos sido salvados de la paga del pecado. We're now being saved from the power of sins in our lives. Y el segundo es que estamos siendo salvados del poder del pecado en nuestras vidas en este momento. Because remember, the same Spirit that raised Jesus Christ up from the dead now lives within us, those of us who are followers of Jesus. Porque recuerda que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos ahora vive en nosotros. And now he wants to give us freedom from the power of sin over our lives. Y Él quiere darnos libertad del poder del pecado de nuestras vidas en este momento. And the theological term for that is sanctification, progressive sanctification. Y el término teológico que usamos para describir ese tipo de salvación es santificación. And so when you think of sanctification, think of saints. Así que cuando hablamos de la santificación, piensa en
santo. That God is making us into saints. He's making us live out the reality that we're already seen as Jesus. Que Dios nos ha hecho santos, y el proceso de la santificación es que podamos vivir como la realidad que Él ha hecho, como santos. Let's read 1 Thessalonians 5:23. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. It says here, "May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ." Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. So we have been saved from the penalty of our sins. Así que hemos sido salvados de la paga de nuestro pecado. We're in the process of being saved from the power of sins as we follow Jesus. Y mientras seguimos a Jesucristo, estamos siendo salvados de el poder del pecado en nuestras vidas. And now in the future aspect of salvation is that one day we are going to be saved from the very presence of sin. Y el tercer aspecto de la salvación es el aspecto futuro, que un día vamos a ser salvos de la presencia completa del pecado. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. How many of you hate sin? ¿Cuántos de ustedes aquí odian el pecado? Like hate the ramifications of sin in your own life? ¿Cuántos de aquí odian las consecuencias del pecado en su vida? The things that you do, the things that are done against you? Las cosas que haces en contra de ti mismo. The stuff that you see out in the world, the ramifications of sin in the world? Las cosas, las consecuencias que ves en el pecado que hay alrededor en el mundo. Everything that we see that's problematic in our world today is as a result of sin. Todo lo que hoy en día causa una problemática en el mundo es debido al pecado. Now imagine this world if there was no sin. Ahora imagínate este mundo si no hubiera pecado. Imagine what our relationships would be like with our loved ones. Imagínate las relaciones que podríamos tener con nuestros seres queridos. Imagine what it would be like to never experience death again. Imagínate lo que sería el nunca experimentar pues la muerte. Imagine what it would be like to never be sick again. Imagínate lo que significaría el nunca volver a estar enfermo de nada. If we were all completely freed from the presence of sin, Si todos fuéramos completamente libres de la presencia del pecado, that would be paradise. eso sería el paraíso. That's what it was at the beginning. Y así era en un inicio. And that's the end that God is bringing us towards. Y ese es el futuro que tiene Dios para nosotros. And so those are the three aspects of sin: saved from the penalty of sin, the presence of sin, or the power of sin, and the future will be saved from the presence of sin. Así que esos son los tres aspectos de la salvación. Hemos sido salvados de el pago del pecado en nuestras vidas. Estamos siendo salvados del poder del pecado en nuestras vidas y vamos a ser salvados de la presencia del pecado en nuestras vidas. Very good. So this is a question we got to ask. If this is all true, how do I get it? How do I obtain this salvation? Ahora, y eso nos debe llevar a esta pregunta. Si esto es verdad, ¿cómo hacemos para obtener esta salvación? There's lots of ideas out there. Y hay muchas ideas allá afuera. A lot of people think, man, it's good works. I just got to be a lot better than I am worse, and then I'll get there. Unos te dicen que para obtener esta salvación son las obras. Entre más buenas obras hagas, va a ser mejor. Others say by church, man, if I just keep going to church, I'll be all right. I'll get there. Otros te dicen eso, ir a la iglesia. Entre más vayas a la iglesia, vas a obtener la salvación. If I get baptized, I'll get there. That's all I need to do. That's what's missing. Otros te dicen, bautizarte en agua. Si te bautizas en agua, entonces por seguro vas a obtener la salvación. Some will say being born into a religious family. My family's religious. I'm okay. Otros te dicen, si naciste en cuna cristiana, si eres de familia cristiana, entonces ya te ganaste la salvación. A lot of people will say, I've always been a Christian. I've always been a Christian. I was born in a Christian family. Otros dicen, bueno, es que yo siempre he tenido la influencia cristiana. Toda mi vida he sido cristiano. And so the idea is that some of these things are going to get me there. Y la idea es que alguna de estas cosas puede hacerme ganar la salvación. Either my own doings, my own work, or just luck of being born into the right family. Ya sea mis propias obras, lo que yo haga, o haber nacido
en una familia cristiana. But let's read and see what the scriptures say here in Ephesians 2, the very first part of verse 8. Pero vamos a ver lo que nos dice las Escrituras en Efesios capítulo 2, la primer parte del versículo 8. Ephesians 2:8 says this. Efesios 2:8 dice esto. For it is by grace that you have been saved. Dice, porque por gracia sois salvos. There we go. It's been grace that we're saved. Es por gracia que somos salvos. Now, this is a word that we don't really hear in many other aspects of our lives. Ahora, esta es una palabra que a veces no escuchamos en diferentes aspectos de nuestras vidas. Kind of a church word, and so maybe we need to unpack that and find out what that means. Porque esta palabra de gracia puede ser una palabra muy cristianoide que necesitamos ver cuál es el significado de ella. So let's put it like this. Así que vamos a ponerlo así. If you work a full day of work and they pay you, what is that called? Si tú trabajas una jornada completa en tu trabajo y te pagan, ¿cómo se llama eso? Yeah, it's your wage, it's your salary, it's Sí. what you deserve. Es tu salario, es lo que te ganaste. Very good. Okay, you two opponents begin to compete against each other and one wins. Ahora digamos que estás en una competencia compitiendo con alguien más y uno gana. And they receive a trophy for their performance. What's that called? Y recibes un premio o un trofeo por eso. ¿Cómo se llama eso? Yeah, reconocimiento, it's a prize, it's something like that, something you Un earn. premio, reconocimiento, es algo que te ganaste. Very good. Okay, what happens if you work in a business for a lot of years? You're on the same business for a lot of years and you've done a really good job. Ahora, ¿qué pasa si has estado trabajando en un negocio por muchos años y has hecho un muy buen trabajo? And so at the end of your times or in the middle of your times, they give you this reward or they give you this something for achievements. You've done a really good job. Here we recognize you for what you've done. ¿No? Y al final de esto te dan un galardón o un reconocimiento por todos tus años de esfuerzo, trabajo. That's an award, is it not? ¿No? Eso sería pues una especie de reconocimiento, un galardón. It's something that you earned. It's something that you did to get that. Igual, es algo que te ganaste, es algo que te mereces por lo que hiciste. Nobody gave it to you by grace because you didn't deserve it. Nadie te lo dio por gracia, porque no te lo merecías. Because you deserved it. You did what you should do to get that. Porque te lo merecías y hiciste lo necesario para obtenerlo. But what happens when you're not capable of earning a wage? Pero ¿qué pasa cuando tú no eres capaz de ganarte un salario? You're not good enough to win a prize. Que no eres lo suficientemente bueno para tener un premio. And you don't deserve an award. Y no mereces un reconocimiento. And yet you receive that gift anyway. Y de todas formas recibes un regalo. That's grace. Eso es la gracia. That's favor that you did not earn, that you did not deserve. Ese es un favor inmerecido, algo que no te ganaste y aún así recibiste. And that's what we mean when we talk about the grace of God. It's God giving us favor that we did not deserve. Y eso es lo que nos referimos cuando mencionamos la gracia de Dios, recibir un favor que no merecíamos. Let's take a look at Ephesians 2:8, and we're going to look at 9 as well. Así que vamos a ver Efesios, igual capítulo 2, del versículo 8 y el 9. Let's finish it off. It says, "For it is by grace that you've been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. And so grace is given to us because God wants to give it to us. It's His desire to give it to us. Así que la gracia nos la dio Dios porque es el deseo de Dios dárnosla a nosotros. He is not desirous that anybody would perish. He wants everybody to come to everlasting life. Porque el deseo de Dios es que nadie perezca y que todos tengan una vida eterna. But not everybody is going to do that. Pero la realidad es que no todos van a tener una vida eterna. All He asks right here is that we would receive that grace by faith. Y aquí lo que nos está diciendo es que la forma de recibir esa salvación es a través de la gracia por fe. That we receive it by grace, by faith. We just trust in what it is that He's done. Recibimos ese regalo por la fe, confiando en lo que Él ha hecho. So that brings up the question, what does faith mean? Y eso nos trae a otra pregunta. Entonces, ¿qué significa la fe? If it's that important that it's the only thing I need to be saved from all this other stuff we talked about, I need to know what that word means. Si la fe es tan importante como dice las Escrituras ser,
y es lo único que necesito para recibir el regalo de la salvación, entonces quiero saber qué es. Now, I've done this illustration before, but I'm going to keep doing it again till I can figure out a better one, another one. Así que ya les he dado esta ilustración, este ejemplo, y la voy a continuar haciendo hasta que pueda encontrar una mejor. But this one's really, really good, and so I don't think I'm going to find a better one. Pero esta es muy buena, por eso no he encontrado una mejor. It's that idea that when there's a guy, a tightrope walker, walking across a waterfalls or walking across a river. No, digamos que es la idea como si hubiera un equilibrista que está a punto de atravesar las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja. And he did that. He did it a couple times. He went all the way to one side and came all the way back, and a big crowd had formed. Y sucedió que había una persona que ha habido personas que lo hizo, y pues iba, venía, caminaba de un lado a otro, y pues había una gran multitud ahí ovacionándolo. And then he gets a wheelbarrow and he puts it on the line. Y de repente este equilibrista toma una carretilla y la pone junto con él. And he asked the crowd around him, he goes, how many of you people believe that I can take a person in this wheelbarrow and get him from this side to the other and all the way back? Y mientras él tiene la carretilla ahí en la cuerda, les pregunta a toda la multitud que estaba ahí: ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo atravesar la cuerda con una persona arriba de la carretilla de ida y de regreso? Now you know what these sinful people were thinking. Y tú sabes lo que estas personas pecadoras están pensando. Yeah, I believe you can do that. Y todos decían: sí, yo creo que sí puedes hacerlo. Thinking in their minds, man, I hope he falls. I hope he falls. Y pensando en su mente: ojalá y se caiga, ojalá y se caiga. We all want to see that. The car crash, the guy fall from the trapeze. That's the sort of thing we're looking. Y así somos, ¿no? Igual las carreras de autos nomás las vemos para ver quién choca, ¿no? And so everybody puts their hand up. Yeah, I believe you can do it. I can believe you Así can que do it. todos diciendo: sí, creemos que va a pasar, creemos que va a pasar. And then he points and says, okay, you first. Entonces de repente él baja y dice: sí creen, ok, tú primero, pásale. And everybody put their hands down. Y todos ponen su mano abajo. Okay. So who's going to get in the wheelbarrow? Entonces, ¿quién se va a subir a la carretilla? Who believes that I can do this? ¿Quién cree que yo puedo hacer esto? Dijo. Because if you believe that I can do this, you're going to get into the wheelbarrow. Porque si tú crees que realmente puede hacer eso, entonces te vas a subir a la carretilla. That's the type of faith, that's the type of trust that Jesus is asking of us. Ese es el tipo de fe que Jesucristo nos pide a nosotros. He wants us to get in the wheelbarrow with him. Quiere que nosotros nos subamos a esa carretilla junto con He él. wants us to get to the point where we don't trust in anything or anybody else to get us to heaven. Y quiere llevarnos al punto donde no confiemos en nada ni en nadie más, sino solamente en él. Not just to get to heaven, but to live this life now and here. No solamente para llegar al cielo, sino para vivir esta vida aquí y ahora. He wants us to trust him, to get in the wheelbarrow, to have faith. Él quiere que confiemos en él, que nos subamos con él a la carretilla teniendo fe. And so God pours out his grace on us, and he says, I'm willing to give you all that you need for life and godliness and for everlasting life. Así que Dios quiere derramar esa gracia sobre nosotros y darnos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena. And all he asks is that we would believe him. Y lo único que él pide es que creamos, Get in the wheelbarrow with me. que nos subamos a la carretilla, Come follow me. que le sigamos. Anybody who follows his teacher is going to be like his teacher, is going to go where his teacher goes, he's going to do what his teacher does. Y cualquiera que siga de cerca a su maestro va a ser como su maestro, va a hacer todo lo que su maestro And hace. so it calls out to us, come follow me. Y ese es un llamado a nosotros: ven y sígueme. But there's something we have to do in order for us to be able to do that. Pero hay algo que debemos de hacer para poder llevar esto a cabo. Acts 3:19 says this. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice esto. It says, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out and that times of refreshing may come from the Lord. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. That idea of repenting is just the idea of changing your mind. ¿Bien? Repenting just means change your mind. Arrepentirse significa cambiar tu mente. It's just the other side of faith. Es el otro lado de la fe. There we go. So we need to change our mind about God and change our mind about salvation. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad acerca de Dios y cambiar nuestra mentalidad acerca de la salvación. Because before we thought we could do it ourselves. Porque antes pensábamos que podíamos obtener la salvación por nosotros mismos. Before we thought we were good enough on our
our own. Antes pensábamos que éramos lo suficiente buenos para hacerlo. Before we thought, I've done all the right things, I'm a good enough person, it's all okay. Antes pensábamos, sí, yo he hecho lo bueno, soy una buena persona, todo está bien. And so we need to change our mind about God and about salvation. Pero necesitamos cambiar nuestra idea de Dios y nuestra idea de la salvación. So if we're walking in this direction towards our sin, trying to make our own way, Así que si estamos caminando en esta dirección hacia nuestro pecado, haciendo lo que nosotros queremos, and God grabs our attention and says, hey, salvation is by grace, by faith. y Dios toma nuestra atención y nos dice, la salvación es por gracia y por fe. You need to believe in my son who's over here. Tienes que creer en mi hijo que está de este otro lado. Then repentance is just changing my mind and direction and following him instead of the other thing. El arrepentimiento es cambiar completamente de dirección en mi mente y mi dirección y comenzar a seguirlo. And so repentance and faith are like two sides of the same coin. Así que el arrepentimiento en fe tiene dos lados del mismo punto. There you go. And so what are the results of that? ¿Y cuál es el resultado de esto? The results is our sins are going to be forgiven, separated as far as east is from west. El resultado es que nuestros pecados van a ser perdonados tan lejos como el este está del oeste. We're going to be made the children of God, adopted children of God. Vamos a ser hijos de Dios y nos va a adoptar como sus hijos. We're going to be given the Holy Spirit of God within us, to live within us. Se nos va a dar el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. He's going to see Jesus' righteousness in us and not our own sinfulness. Dios va a ver la justicia de Jesucristo en nosotros y no nuestra propia justicia. And then he's going to begin to make that a reality, and we're going to begin to live more like Jesus day in and day out, year in after year. Y después Dios va a comenzar a hacer esto una realidad y vamos a vivir cada vez más como Jesucristo. And then because he's given us his Spirit, Y debido a que Él nos ha dado su Espíritu, he's promised us that we're going to make it to the end, that we're going to make it to heaven. Él nos ha prometido que va a finalizar la obra que comenzó en nosotros, que vamos a llegar hasta el final a estar con Él en el cielo. Let's take a look at Philippians 1:6. Vamos a ver Filipenses capítulo 1, versículo 6. It says this, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. He's not going to leave us hanging. Ahora, Él no nos va a dejar solos. He's not going to disown us. Él no nos va a deshonrar. He's already saved us. We're already seated with Christ in the heavenlies. Él ya nos ha salvado y nos ve sentados en lugares celestiales junto con Jesucristo. Given everything we need for life of godliness and right living. Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, una vida conforme a la voluntad de Dios. And all he asks of us is that we will walk with him by faith, by trust. Y todo lo que nos pide es caminar con Él en fe. So what do we do with this information? Ahora, ¿qué hacemos con esta información? We've just been introduced to the greatest news that there is in the universe. Acabamos de escuchar las noticias más importantes que hay en todo el universo. So what do we do with that? Ahora, ¿qué hacemos con esa información? Let's go back to talk about the two people we talked about at the beginning of the message. Y vamos ahora a hablar de esos dos tipos de personas que hablamos al inicio del mensaje. The majority of us here probably fall into the category of people who are very familiar with this good news. A lo mejor la mayoría de personas que están aquí caen en la categoría de esas personas que están muy familiarizadas ya con este concepto de salvación. Maybe we've heard this concept a lot, we've learned about it, we know it, but it no longer really affects who we are and what we do. A lo mejor ya lo conocemos mucho, lo hemos oído mucho, pero hemos llegado al punto que ya no hace un impacto en nuestras vidas. What do we do with that information? ¿Qué hacemos entonces si nos encontramos ahí con esta información? The scriptures tell us that it's for freedom that we've been set free. Las escrituras nos dicen que es para libertad que hemos sido liberados. That Jesus Christ came to give us the life and life abundantly.
que Jesucristo nos ha venido para darnos una vida y una vida en abundancia. And the way to live that abundant life is to do the things that he's asked us to do, be the people that he's created us to be. ¿A quién? The way that we live that abundant life is to be the people he's created us to be. Y la forma de vivir esa vida es viviéndola de la forma como Dios nos creó en el inicio. And so 2 Corinthians 5:20 says this. Es lo que Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 nos dice. We, talking about all of us, are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. And so we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. We have been given a responsibility here in our time, in our generation, in our city, in our country, in our world. Hemos recibido una responsabilidad el día de hoy, aquí, ahora, en nuestra sociedad, en este mundo donde nos encontramos. I mean, not only have we been given a responsibility, we've been given the ability to actually do it. Y no solamente hemos recibido esta responsabilidad, sino que además hemos recibido la habilidad, lo que se necesita para poderla cumplir. What's really horrible is to be given the responsibility to do something and not know how to do it. Realmente algo horrible que hubiera sido es recibir la responsabilidad de esto y no saber cómo hacerla. But that's not the way it is. We've been given the ability. The Spirit of God now lives within us. We can be these ambassadors. Pero eso no es lo que pasa. Hemos recibido el Espíritu de Dios, el cual nos capacita para poder ser embajadores de Dios. God is making his appeal through us, sinners who've been saved by grace, to point towards him and what he's done for us. Okay. God is making his appeal through us. Dios está representándose en nosotros. And he's asking us to be his representatives here on the earth. Para que nosotros vayamos y lo representemos a Él aquí en la tierra. Even though we're sinners saved by grace. Aunque a pesar de que somos pecadores salvos por gracia. We may think that we're not the best ambassadors that there could be. Y podemos pensar que no somos los mejores embajadores que podríamos ser. Oh, I can't be an ambassador. I'm not a really good representative. I'm struggling with this area. I'm struggling in another. Y puedes decir, pues la verdad es que yo no creo que sea ese buen representante porque pues no estoy luchando en esta área y estoy batallando con esto. I'm struggling in some areas too. Y la realidad es que yo también estoy batallando con áreas en mi vida también. Everybody is going through something. This is a lifelong process. Porque todos estamos luchando con algo, porque es un proceso que dura toda la vida. None of us are going to get there before we get there. None of us are going to get to perfection before we get to heaven. Ninguno de nosotros vamos a obtener una perfección completa hasta que lleguemos al cielo. So if we wait to be perfect ambassadors before we become ambassadors, we're not going to ever do anything. If we wait to be perfect ambassadors before we be ambassadors, we're never going to do anything. If we wait till we be imperfect ambassadors or representatives, si queremos ser embajadores perfectos, we're never going to do anything because we're never going to get there. Nunca vamos a hacer nada porque nunca vamos a llegar ahí. Not only that, no solamente eso, but the people are going to look at us and they're going to say, what do you know about my life? Your life is perfect. Sino que además las personas van a vernos y van a decir qué acerca de mi vida porque pues tú eres perfecto. But if we're sinners saved by grace, pero el hecho de ser pecadores salvados por gracia, we're just a beggar telling another beggar where to buy bread. Lo único que eso significa es que somos mendigos diciéndole a otro mendigo en dónde comprar el pan. Then that's what it is to be an ambassador. Eso es lo que es ser un embajador. We're not pointing them to us in our perfection. No estamos apuntando a las personas hacia nosotros, a nuestra perfección. We're pointing them to Jesus and his perfection. Estamos apuntándolas a Jesús, a su perfección. He's the perfect one, not us. Él es el perfecto, no nosotros. I'm just like you. Yo solamente soy como tú. I've just been saved by grace and I've placed my faith in Jesus. Yo también he sido salvado por gracia y he puesto mi fe en Jesucristo. And now
little by little, he's making me more like Jesus, and I'm living out a life that he actually made me to live. Y poco a poco Él me va haciendo cada vez más como Jesucristo. Y poco a poco vivo esa vida para la cual Él me creó. And so, brothers and sisters, if you know this information, if this is not new news to you, Así que, hermanos y hermanas, si tú ya conoces esta información, si esto no es algo nuevo para ti, then remember how amazing and beautiful and surprising is this news. recuerda qué tan asombroso y sorprendente es recibir esta noticia. And tell everybody you know about it. Y cuéntasela, dísela a todos los que conoces. Tell everybody you know about it. Díselas a todos los que conoces. And if you don't feel comfortable in that, bring them here and we'll tell everybody you know about it. Y si no te sientes cómodo diciéndoselas a tus conocidos, pues invítalos aquí y nosotros se los vamos a decir. And now the other one is, what about those of you who are not familiar with this information? Maybe this is new. ¿Y qué hay para el segundo tipo de personas? Que aquellos de que no están familiarizados con esto, que es algo nuevo que están escuchando. Maybe you have never repented of your sins and placed your faith in Jesus Christ. A lo mejor tú estás aquí el día de hoy y nunca te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Jesucristo. Maybe your mind is just blown away right now. Like, I had no idea this is what God had for me. A lo mejor el día de hoy tu mente no puede creer todo lo que Dios quiere hacer por ti. What do you do with this information? ¿Qué haces con esta información que estás recibiendo? Mark 1:15 says this. Marcos capítulo 1 versículo 15 dice esto. The time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Marcos 1:15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Now, what God is asking of you today is that you would just change your mind about him, change your mind about your sins, and trust in Jesus and not yourself. Y lo que Dios te está diciendo el día de hoy es que primero cambies tu forma de pensar acerca de Él, cambies tu forma de pensar acerca de tus pecados y comiences a seguirlo. And so I'm going to ask us today, if you feel that this is you're a person that needs to repent and believe, and you want to do that today, I'm going to ask you to raise your hand. Y te voy a pedir, si el día de hoy hay alguien aquí que quiera hacer esto el día de hoy, que quiera arrepentirse, cambiar la forma que piensa de Dios, de sus pecados y seguir a Cristo, simplemente levante su mano. Because God wants to give you a new life. Porque Dios quiere darte una nueva He vida. wants you to be born again. Dios quiere que nazcas de nuevo. And he wants you to start the life that he meant for you to have right now here today. Y quiere que comiences a vivir esa vida para la cual fuiste creado el día de If hoy. there's anybody here who would like to do that, I'm going to just please raise your hand. We'd like to pray for you. Y por favor levanta tu mano si hay alguien aquí que quiera hacer esto el día de hoy, porque queremos orar por ti. We just want to pray for you. Thank you. Queremos orar por ti. Amen. Anybody else? Alguien más. Okay, after the service, if you'd like to come talk with Oliver, Entonces al final del servicio, por favor, si pasas conmigo los que levantaron la mano. just want to talk to you about what God has done and what he wants to do and explain this a little bit to you. Y queremos explicarte qué significa esta decisión, qué significa esto que quieres hacer el día de hoy. There we go. Let's pray. Vamos a orar. Father God, we're so thankful for what you're doing in our lives. Padre, muchísimas gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Father, we know that there was no way we could make ourselves right before you. Padre, sabemos que no hay ninguna forma que podamos llegar a ti. And while we were still enemies, you sent your son, Jesus Christ, to the earth. Y cuando aún éramos enemigos tuyos, aún así mandaste a Jesucristo aquí a la tierra. And he paid the price for us, a price that we couldn't pay. Y Él pagó el precio por nosotros, un precio que no podíamos pagar. Father, may that good news remain good news in our hearts and in our souls. Y Padre, que esas buenas noticias permanezcan frescas en nuestros corazones y en nuestras almas. May we not take for granted the beautiful message of salvation. Que no tomemos a la ligera el mensaje tan hermoso que es la salvación. Help us to be ambassadors for you, Ayúdanos a ser embajadores tuyos, representing you here in our work, in our homes, in our families, representándote en nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras familias, so that you would be glorified and people would be able to live this abundant life that you have for them. para que tú seas glorificado y las personas puedan comenzar a vivir esta vida plena que tienes para ellos. In Jesus' name we pray. Y esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amen.
Amén. Amen. Thank you, brothers and sisters, for coming out today. Gracias, hermanos y hermanas, por venir el día de hoy. We have